vamos a iniciar primero con la simulación y ahorita les digo algo. Bueno, la simulación ya la terminé, ahorita se las voy a mandar. No solo falta agregarle una parte, pero ahorita la vemos. Sí ve mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, esta es la simulación ya completa. Pues, lo único que hice fue, obviamente son dos versiones. La primera en la que las avenidas van cambiando, que es lo que hicimos la vez pasada. O sea, de hecho ahí no, bueno, solo agregué algunas cosas, pero es prácticamente lo que habían hecho ya. Y la segunda opción, que, bueno, tú das ya las posiciones y ya queda fija las avenidas. Aquí nada más cambié unas cosas del código para acortarlo más, pero bueno, prácticamente y ya este programa ya lo que nos da es uno ya nos da todo, ya da la probabilidad de transmisión exitosa y la capacidad, este, ya final, ya con todos. Aquí igual también lo que agregué ahorita que corra, les había comentado la vez pasada que también estaba, bueno, que saqué la expresión analítica, bueno, ya lo había sacado. Y nada más para comprobar que la simulación estaba bien, eh, bueno, solo hice, aquí está. Solo le agregué la analítica. Entonces, prácticamente es esto. Bueno, la simulación son los círculos, que es la que ustedes hicieron, y la línea azul es la parte analítica, que es la que yo saqué. Esto solo, obviamente lo hice solo para comprobar que la simulación estuviera bien y todo eso. Igual ahí se la agrego, pero bueno, la tienen que quitar. Solo la agregué para que pues, la tengan ahí. Esta ya es obviamente toda la simulación ya con todo agregado. Obviamente yo le puse esos colores, pero si ustedes quieren cambiar a otro color, pues se lo cambian, no tengo problema. Nada más le digo fue solo para, pues, para tenerlo ya completo. Ya incluye todo, que son los usuario celular, transmisor device to device, receptor, los objetos IoT, los vehículos y las avenidas. Ya aquí están todos. Le digo, si quieren cambiar los colores, se los cambian. Yo lo dejé así. Solo hice aquí una parte, una modificación en el código. Si lo ven raro, que son estas. Estas partes la repetí porque cuando uno coloca las avenidas, no sé, es algo yo creo que de MATLAB porque no encontré la razón. Si yo quito esto, den cuenta que esto queda atrás de las avenidas, y no enfrente. Entonces lo que hice fue como repetirlo otra vez, pero si en cuenta que si yo lo pongo nada más acá atrás, solo pongo esta parte, estas líneas son las mismas de aquí. Si yo las dejo así, haz de cuenta que luego lo que me pasa es, o sea, no me aparecen las etiquetas de cada gráfica. Yo tendría que checarlo más, pero eso no, ya no. Entonces solo fue esa parte que tienes que volver a repetir para que ya quede así como lo pusimos aquí. Pero pues esta sería prácticamente ya. Esta estructura de avenidas que dejé ahí fue la que pues a mí me pareció, bueno, me gustó y por eso la dejé ahí. Pero si ustedes quieren cambiarla, obviamente ya saben, cómo sacarla. Sacan el vector de esta simulación, sacan el vector, que es el vector teta, el vector rho y el vector u. Y ya con eso, de hecho, esta no tendría que ir aquí. Ya con eso nada más lo copian dentro de esta parte de las avenidas y ya listo. Entonces esta ya simulación ya está completa. Lo único que me falta agregarle, pero eso lo vamos a hacer juntos, es la parte de, ¿cómo se llama? De la prueba de transmisión exitosa para el device to device. Obviamente aquí también separé entre los resultados y la gráfica como tal, que es la representación gráfica de la red. Y esta parte de la que les comentaba es la expresión de la probabilidad de transmisión exitosa, pero para el, el usuario celular y considerando los device to device nada más. Aquí se los voy a comentar, se los voy a dejar ahí para que la tengan, pero no es no lo van a poner porque no hicieron no sacamos ese análisis, solo era para que tenerla ahí.
Es esta. Y de igual manera, aquí si dan cuenta, estamos trabajando con las dos, con la de Outage y la de Exitosa. Nos vamos a quedar nada más con una, que es la de Exitosa en adelante, pero aquí se las puse las dos. Déjenme nada más, pongo aquí. Ok, pero no, es solo la gráfica y te la voy a correr. Y aquí ya nos da directamente la capacidad de que es la que estamos sacando. Esa la alcanzamos a sacar también la sesión pasada, ya la agregué aquí en esta simulación. Le digo entonces ya con esta ya prácticamente ya van a sacar todos los resultados este, de, del análisis del capítulo 5. Ok, hasta aquí dudas, preguntas. Ah. Les digo, o sea, el código es prácticamente lo que ustedes hicieron. Yo no quise fue agregar unas cosas. Cambié la parte que les había comentado de que los desvanecimientos estaban al revés, pero eso igual lo habíamos visto la vez pasada en ¿cómo se llama? En la simulación de que el exponencial tenía que ser los inversos, que son estos. Y, otra cosa, bueno, eso lo vamos a ver ahorita juntos. Pero hasta aquí dudas, preguntas. No, No, todo bien. Ok, bueno, aprovechando que estamos por aquí, bueno, la corrí de nuevo. Vamos a... Bueno, hay un punto que quería tocar que va de acuerdo con lo que me preguntó la vez pasada Limón. Y precisamente yo por eso les comentaba que si tenían una duda, a lo mejor ustedes van a pensar que ciertas dudas son como, pues que no tendrían por qué hacerlas, pero no es así. Yo siempre he dicho que si tienen dudas, me pregunten. Entonces, con la duda que me preguntó Limón, surgió algo que sí quiero como que quede claro para que no se confundan, eh, que va respecto a los procesos puntuales. Haz de cuenta que eso se los he comentado al inicio de las sesiones que que habíamos empezado a tener. bueno, de hecho, no Este, sé si, bueno, me puedes dejar explicarlo y ya me dices en qué estoy mal. bueno, sí, O sea, sí. porque lo que entendí yo, haz de cuenta que empecé a explicar lo del proceso puntual y el proceso lineal, Ujú. solamente que no entendía más o menos, o sea, no entendía cómo explicar ambos, Ok. porque nada más había entendido cómo explicar el proceso, el doble de Cox. Pero después Ajá. de leer el libro, el que nos mandaste, Ujú. ya fue cuando entendí que el proceso puntual era literalmente poner los puntitos en el área de cobertura. Exactamente. Entonces, y eso sería pues por la parte de IoT, device to device, y en este caso los vehículos, ¿no? Ujú. El lineal pues es empezar a hacer los ángulos para las avenidas, Ujú. y después el doblemente de Poisson es cuando ya tú usas el puntual y el lineal, y así los Sí, conviertes en las avenidas junto y encima los carros, ¿no? Que son los puntos. Sí, Eso fue exactamente. lo que entendí. Sí, Sí, de porque no hecho, entendía hasta que ya lo leí en ajá, el libro. justo eso iba a explicarlo. Y eso que no sé, a lo mejor, o sea, también fue, no es su culpa ni nada, tal vez fue error mío, no me tuve hasta ahí. Haz en cuenta que la geometría estocástica como tal se encarga de estudiar lo que os he comentado, todo lo que tenga que ver con eh, un ente geométrico aleatorio, ya sea puntos, líneas, áreas, volúmenes, etcétera. De esos, obviamente, normalmente se tiene que trabajar los tres en un análisis matemático, pero obviamente aquí por tratabilidad, por lo que les comentaba, la celda la consideramos circular cuando no es así, ¿no? Eso también que quede como claro por si les llegan a hacer preguntas. Obviamente todo esto, y bueno, y va de la mano con lo que quiero llegar hasta el final. Obviamente esto todo pues es una aproximación.
De estos dos, lo que nos vamos a entrar nada más son los procesos puntuales y los procesos lineales. Haz de cuenta que un proceso puntual, de manera general, es la distribución aleatoria de puntos en una región euclidiana en R dimensiones. De hecho, o sea, esa es la definición formal en D dimensiones. Obviamente, cuando, por ejemplo, es en una dimensión, es sobre avenidas, por ejemplo, que es en el caso que es cuando distribuyen los vehículos. Cuando es en el área de cobertura, obviamente es un proceso puntual en dos dimensiones, en un área de cobertura, que es, por ejemplo, como mencionaba, los transmisores, los receptores device to device, los objetos IoT, y de alguna manera también los vehículos pues están distribuidos en una región, o sea, las avenidas están en la región de dos dimensiones, pero siendo estricto, los vehículos específicamente se distribuyen sobre una línea, que sería, pues, si lo ves, es una dimensión nada más. ¿Ok? Entonces, o sea, en general los procesos puntuales así es una distribución de puntos en una región geométrica del espacio euclidiano en R de dimensiones. O sea, R son los reales y obviamente R2 son 2 dimensiones, R3 son 3 dimensiones, R1 es una dimensión que es una línea. Eso es de manera general. Obviamente en nuestro caso, digamos que los 3 procesos que sí cumplen ese criterio de que es un proceso puntual en una región de cobertura, que en este caso sería en el área de cobertura de la celda, es el celular, la estación base de alguna manera también, el transmisor, receptor device to device y los objetos IoT. Luego, para caracterizar las avenidas, se utiliza un proceso lineal de Poisson, que como su nombre lo dice, el otro es proceso puntual, es un punto en una región, ya sea la dimensión que sea, y lineal, que es una línea también en una región, porque pues las líneas pueden estar sobre un solo eje o sobre un plano de R2, en nuestro caso, pues es un plano de R2, que es el área de cobertura. Obviamente, como mencionaba Limón, el proceso es obviamente generar los ángulos, generar que, pues, si tú consideras una región, porque ahorita, por ejemplo, la región la estamos considerando circular, puede ser también una región rectangular, una cuadrada, una triangular, una irregular también se puede, pero en este caso, por trazabilidad matemática, consideramos que es circular. Entonces, obviamente, esas líneas que cruzan esa región específica del espacio, que es el área de cobertura de la celda, pues caracteriza un proceso lineal de Poisson, porque como su nombre lo dice, son líneas que el número de líneas sigue una distribución de Poisson. En el caso, por ejemplo, de los transmisores, receptores, celular, IoT, es un subproceso puntual de Poisson porque son un número de puntos que el número de puntos sigue una distribución de Poisson. Obviamente, por ejemplo, por eso su nombre. O sea, de hecho, el nombre llega directamente. Por ejemplo, hay otro que se llama procesos de Gibbs, puntuales de Gibbs, y pues se llama Gibbs porque el número de puntos sigue una distribución de Gibbs. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto otros métodos, o sea, le podemos poner nuestro nombre, pero no le ponemos y solo le llamamos mezcla de procesos, que como su nombre lo dice, el número de puntos, en lugar de seguir una distribución de Gibbs, de Poisson geométrica, sigue una mezcla de procesos, porque es una combinación de procesos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya eso que quedó claro, bueno, por lo que explicó Limón, parece que sí les quedó claro, pero de manera general eso es lo que diferencia un proceso puntual a un proceso lineal. ¿Hasta aquí está claro todo? Yo tengo una duda. De hecho, ¿Eso lo podemos explicar en la presentación? Sí, Sí. O sea, explicarlo, eso lo explican. Ahora, antes de que se me olvide, esto, que todo que les estoy contando es una herramienta matemática, es una parte de la geometría estocástica. Geometría estocástica, pues, como usted me lo dice, son geometrías aleatorias. Y pues realmente casi todo sigue un comportamiento pues aleatorio. Por ejemplo, bueno, a excepción de ciertas ciudades que sí son, digamos, distribuidas de manera consciente, en general pues se asientan las personas en ciertas regiones, o sea, en las avenidas, pues ya es aleatorio, ¿no? Cómo se va generando la distribución de las personas, de las avenidas, de los usuarios. Pero hagan de cuenta que esta es meramente, la geometría estocástica es meramente, ya sea procesos puntuales y procesos lineales, son procesos meramente matemáticos. O sea, es un proceso matemático que tiene expresiones, que sigue geometría meramente. Ustedes se dieron cuenta, solo son coordenadas, ángulos, rectas, radios y cuerdas y segmentos y ya. Solo son puras herramientas geométricas como tal, de manera aleatoria. Ahora, el hecho de que nosotros las estemos utilizando para caracterizar el comportamiento de los usuarios, de las avenidas, de los vehículos, no quiere decir que en la vida real, como tal, nosotros como personas nos distribuyamos como un proceso puntual de Poisson. No,
sino que en general, pues en la vida real nos caracterizamos con un cierto proceso. De hecho, ha habido mediciones y demuestran que no sigue un proceso puntual de Poisson, pero el que más se aproxima es un proceso puntual de Poisson. Hay cierta proximidad y todo eso, pero no realmente no nos comportamos de esa manera, sino es un comportamiento aproximado. Entonces, digamos que los usuarios, los vehículos, las avenidas, en general las personas, tenemos un comportamiento, todo tiene un comportamiento aleatorio. ¿Con qué características? Pues es muy complicado saberlo porque influye de muchos factores, no son variables como tal dependientes, sino, por ejemplo, tú te atravieses, por ejemplo, que los vehículos estén distribuidos de una manera, pues depende de la carretera, y depende de la carretera el hecho de que pues no haya casas en medio o esté distribuido de esa manera. Entonces nosotros, les digo, los usuarios, los objetos, los vehículos, las avenidas, todo tiene un comportamiento relativo a una realidad. Entonces, que les digo que es muy complicado poderlo describir a la perfección. Entonces, como digamos, no se puede completamente caracterizar de manera exacta, nosotros agarramos herramientas matemáticas que ya existen para aproximar el comportamiento de los usuarios, vehículos, avenidas, personas, etc. Entonces, aquí eso es importante porque no confundan una cosa de la tecnología, que es decir, cómo se comporta la comunicación celular, la comunicación device to device, la comunicación en sistemas IoT o la comunicación en vehículos. El sistema real funciona de una manera. Entonces nosotros, mediante herramientas matemáticas de geometría estocástica, con procesos puntuales y procesos lineales, es que vamos a buscar caracterizar de manera aproximada ese comportamiento real a través de herramientas matemáticas. Entonces, esa es la finalidad del por qué el número de puntos sigue de Poisson, cómo se distribuyen los objetos, el celular, las avenidas, los vehículos, porque es una manera aproximada de caracterizarlo. Es como tener un indicio. Yo, como les comentaba al inicio, es muy difícil como que tú implementas una red, una estación base y te pones a medir. O sea, además de que es muy tedioso, no se puede completamente caracterizar el comportamiento. Entonces, como no se puede hacer eso como pon una estación base, usuarios, vehículos, avenidas y vamos a ver qué pasa, es por eso que pues buscamos la manera de simular. Y la ventaja de todo lo que tenga que una expresión matemática o una representación matemática es que se puede simular de manera computacional a través de algoritmos. Entonces, lo que hicimos es nosotros, para que les quede claro el proceso de creación de esto, es agarramos un sistema real, entre comillas, porque le digo, no está completamente implementado, de cómo se podría implementar ese tipo de tecnologías en una red de quinta generación que se está desplegando en todo el mundo. Entonces, agarramos como la idea del comportamiento de los dispositivos, de los usuarios, de los vehículos, objetos, y después de que ya tenemos como identificado eso, que fue lo que hicimos nosotros para una aplicación específica o varias aplicaciones, es, ok, ya tenemos identificado los 4 tipos de comunicaciones, la celular, device to device, IoT y vehicular, ¿no? Okay, ya tenemos estos 4 tipos. Ahora vamos a ver las características de cada uno. Primero, la celular, pues consta de una estación base y de un transmisor celular. El transmisor celular, me acuerdo que incluso les preguntaba, pues nosotros nos distribuimos pues en cualquier parte de la región de cobertura. No nos limita a nada, porque incluso entre calles nos pasamos, entre parques y todo eso. Entonces tenemos un comportamiento aleatorio en toda la región. Y dijimos, bueno, de todo eso, ¿qué matemáticamente qué podía representar ese comportamiento? Un proceso puntual, en el caso de Poisson. Para los transmisores, receptores y objetos IoT, pues es el mismo comportamiento en todo el área, se puede mover. ¿Qué lo describe? Procesos puntuales, en este caso, el proceso puntual de Poisson. Luego llegamos a la comunicación vehicular. Ahí que nos dimos cuenta, bueno, los vehículos, a diferencia de las personas, incluso recuerdo que lo platicamos, pues no nos podemos pasar entre las casas, entre los parques. La única manera en que los vehículos pueden avanzar es a través de ¿qué? De avenidas y calles, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta, desde ahí el comportamiento de los vehículos ya está restringido a ciertas características, es decir, avenidas y calles. Entonces, como está restringido a cierto comportamiento, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a caracterizar, de hecho esa fue la secuencia que seguimos de la simulación, vamos a buscar una herramienta matemática que de alguna manera me ayude a caracterizar el comportamiento de las avenidas. La primera son líneas. Después, lo que yo les comentaba, dependiendo de la región que quieras estudiar en todo, por ejemplo, Ciudad de México o el país,
pues las avenidas, cómo están distribuidas, tanto el número como la forma, pues va a cambiar. Hicimos este ejercicio, recuerdan que agarramos la del poli, agarramos otras regiones y lo comprobamos. Entonces, este comportamiento de avenidas, pues es aleatorio y también cambia dependiendo la región que estemos estudiando. Entonces, si ya vimos que vamos a caracterizar las líneas, las avenidas como líneas, y el comportamiento, pues, de las avenidas, dependiendo del área que estudiemos, es aleatoria, pues es por eso que agarremos el proceso lineal, porque es una descripción matemática de líneas de manera aleatoria. Ok, ya caracterizamos las avenidas con un proceso lineal de Poisson, porque el número de líneas o la avenida sigue un proceso de Poisson, una distribución de Poisson. Luego los vehículos. Los vehículos, a diferencia de los otros usuarios que se pueden mover en todas las áreas, como lo comentamos, se mueven solo sobre avenidas. Entonces, solo se mueven sobre avenidas, entonces tenemos que buscar un proceso que nos distribuya los puntos sobre líneas. Eso también es un proceso puntual de Poisson, porque el número de vehículos sigue una distribución de Poisson. Después, como en el libro lo menciona, como nos damos cuenta que las líneas siguen una distribución de Poisson para distribuir las líneas en toda la región, y además los vehículos también siguen una distribución de Poisson, pero puntual sobre las avenidas, es que la unión tanto del comportamiento de las avenidas como de los vehículos es que se conoce como doblemente de Poisson o de Cox. ¿Por qué? Porque las avenidas siguen de Poisson y los usuarios de Poisson. Se le puede llamar doblemente de Poisson, que es lo más sencillo, o Cox, porque pues fue el que lo caracterizó, que fue Cox, no me acuerdo su nombre, pero su apellido era Cox. Y es por eso que se le conoce como Cox en literatura. ¿Ok? Pero quiero que entiendan que no es que un tipo de comunicaciones se caracteriza por un proceso puntual de Poisson, no. Tenemos un tipo de sistema y con procesos puntuales vamos a aproximar la caracterización de esos sistemas, ¿ok? Porque para que les quede claro, pero no digamos que el proceso puntual no me dicta si es una comunicación device to device, celular, no. Solo me describe un comportamiento de los usuarios para ese tipo de comunicaciones, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Y esa geometría estocástica es o sea, la podemos igual describir, pero no tan a fondo, nada más así como nos la explicaste. Sí, de hecho, me les voy a pasar un libro, un artículo que yo lo busco, lo tengo por aquí. Porque yo lo puse así como que, o sea, lo describí antes de describir los procesos de Poisson, de Poisson. Sí. Lo describí como... Miren, los voy a pasar ahorita. Les voy a pasar ahorita por WhatsApp. Es un artículo que ya tiene muchos años, de hecho, ahorita lo van a ver. Tiene, pues, 15 años ya. Pero, o sea, a mí me gusta usarlo en general, incluso hasta para maestría, porque cuando doy clases de geometría estocástica, porque viene muy explicado, o sea, más allá de que entren cosas matemáticas y términos y luego no se fijen en las expresiones, lo que me gusta es la manera en que lo explica. Te explica por qué la geometría estocástica es importante, por qué se estudió, cuál fue la primera, digamos, la primera razón por la que empezaron a buscarla o a utilizarla. De hecho, no fue ni aquí, pero creo que fue en física o algo así, física de partículas, donde se empezó a utilizar. Entonces, si quieren, junto con la descripción que que pusiste al inicio, nada más como que cita, si quieres, la parte de un artículo, algo fijo para que tengan, digamos, que un respaldo matemático de esto y no les pregunten, porque como les decía, les pueden hacer preguntas y para que no les... Sí, de hecho lo expliqué como en el proceso lineal se usa la geometría estocástica. La geometría estocástica se encarga de estudiar el comportamiento geométrico de la naturaleza de los objetos y de la forma en que es el objeto. Y pues Sí, en este caso nosotros usamos dos ramas de la geometría estocástica, que son los procesos puntuales, que los usamos para representar los objetos, los usuarios y los vehículos. Esos son aquellos que se representan como puntos en el espacio. Pues como el proceso que usamos es el proceso lineal, que es donde representamos de manera matemática las avenidas, calles o carreteras, donde se está montando en este caso los vehículos o los procesos puntuales. Exactamente, sí, eso, con eso está súper bien. Ya nada más eso como que lo cito por el libro de Cox, ¿no? Más o menos. Ajá, sí, por ejemplo, para el de lineal citas el de Cox, por ejemplo, es el lineal que les mandé,
y para geometría, proceso puntual, que les voy a mandar ahorita. Ok. Y ya, con eso. O sea, es como brevemente explicar, les pueden, como mencionan, les pueden preguntar, pues sí, pero, o sea, que sepan que es una herramienta matemática, obviamente por cuestiones de tiempo, pues no podemos como abarcar toda esa parte, nada más es de manera general, pero que sí tienen ese concepto y ya con esto es suficiente. Ahorita se los voy a mandar dos. Se llama estocástica random, ¿verdad? Se lo voy a mandar aquí por WhatsApp para que ya no lo Sí, busquen. de hecho lo separé más o menos o sea, los procesos, puse eso en el del lineal Ujú. y después iba a poner más o menos una foto de las avenidas Sí, solamente. exactamente. Sí, de Y hecho, como les luego comenté. en el de puntual puse una imagen que nada más están los puntos, literalmente así como en el libro. Y Exactamente. después en el de doblemente de Poisson iba a explicar la imagen que nos explicaste, la de que era un rectángulo 90 grados, creo. Ujú. Y iba a Ah, explicar más o menos si sí, queremos, pues, depende de donde queremos ubicarlo, debemos de sumar Creo que ahí en el libro también vienen las sí, fórmulas. explicarlo, decirle que obviamente que ustedes lo estudiaron, pero por espacio y por que queda fuera la tesis, no ponen la herramienta matemática del procedimiento, pero que si quieren estudiar más a profundidad o ver el procedimiento, que se vayan al libro y ya. O sea, digamos que no se metan en ¿cómo se llama? Tanto a En fondo, ¿no? problemas, ajá, de matemática ni nada, decirle, pues, sí, si quieren, por ejemplo, les pueden decir, ¿a poco sí sigue ese comportamiento? Decirle, miren, no sigue completamente ese comportamiento, pero es una aproximación. Al final, todo lo que hacemos de manera matemática es una aproximación de la vida. Les voy a pasar ahorita un artículo que también tiene tiempo, que estudia precisamente eso, el comportamiento de las estaciones base por medición. Ahí está, y decirle, hay varios artículos, hay varias, ¿cómo se llama? Ramas que se encargan de estudiar diferentes procesos para diferentes comportamientos, porque, por ejemplo, la primera diferencia que existe entre el modelo real, te voy a pasar otro también que habla sobre geometría estocástica, que está más largo, pero igual si lo quieren leer, es bueno. Aquí. Con esos tres que existen para geometría estocástica está bien. De hecho, por ejemplo, les digo, precisamente en parte del trabajo que hice del doctorado fue eso, demostrar que realmente el de Poisson no es el proceso que mejor describe el comportamiento aleatorio de los usuarios. Porque, por ejemplo, uno de los principios de Poisson, de hecho también le digo, lo sé porque también lo demostré matemáticamente, es que hay un factor que se llama coeficiente de variación. Como su nombre lo dice, es qué tanto varía la distribución respecto al valor medio. Acuérdense que el valor medio es donde se tiene la mayor probabilidad. Entonces, ese coeficiente de variación del proceso de puntual de Poisson es cercano a cero. ¿Ustedes qué creen, qué se imaginen que me da ese valor de cero? Que no varía mucho. exactamente eso, que no varía mucho respecto a la media. Y entonces yo les pregunto, ¿los usuarios creen que cambien o no respecto a la media? Por ejemplo, las personas que están, por ejemplo, en escuela, es la misma cantidad de personas que hay a las 7 de la mañana, a mediodía, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. ¿Creen que es el mismo? ¿Cantidad de personas? No, varía. Varía, ¿no? Entonces, si varía, pues quiere decir que debe estar disperso respecto a la media, o sea, debe variar respecto a la media. Entonces, el de Poisson, en un momento del tiempo de todo el día no describe eso, sino que hay otras distribuciones que describen mejor ese comportamiento, de que dependiendo el día, la región, el ambiente, pues cambia la distribución. Entonces, eso demostramos que pues no es una buena aproximación. Y ustedes van a decir, bueno, si es una buena aproximación, entonces, ¿por qué lo utilizamos? Primero porque, acuérdense, como todo en la vida, es fácil, lo que es fácil, pues tiene cierta aproximación. Lo que es más exacto es más complicado, tanto de entender los modelos como de entender todo lo demás. Entonces es el más estudiado,
el más fácil, da una muy buena aproximación. De hecho, estoy buscando ahorita un artículo que les cuento. Un artículo que precisamente habla sobre eso. Comparan con estaciones bases reales y muestran qué tanto se acerca a un escenario real. Pero no lo encuentro. De hecho, también tenía duda, Jair, en Ajá. un poquito en lo de, o sea, ya entendí eso de los procesos puntuales, Ujú. pero un poco en el path loss, en el desvanecimiento y en la CD, un poquito como Sí. para entenderles un poquito más. Ok, va que va. Ok, hasta aquí ya entendimos la parte de toda la distribución de usuarios y todo. O sea, que realmente la geometría estocástica no es que los usuarios como tal sigan eso, sino que con herramientas tratamos de aproximar el comportamiento de los usuarios a través de herramientas matemáticas. ¿Ok? Ya hasta aquí, claro, dudas, Todo bien. ¿no? Ok, Todo bien. va que va. Va que va. Entonces, eso que comentan, es bueno que lo entiendan y así como lo explicaron, así explíquenlo si les llegan a preguntar. Es una herramienta matemática, obviamente no le entendemos completamente la parte matemática, pero entendemos ciertas partes, que pues el número, depende de la distribución que siga el número de puntos, pues es como se llama el proceso puntual. En este caso, pues el número de puntos sigue de Poisson. ¿Por qué? Porque es ampliamente utilizado, porque es el que se más estudiado, porque hay mediciones que dicen que pues se puede aproximar con cierta precisión y lo vamos a utilizar. Y es el más fácil de entender también. Les digo, obviamente, y por ejemplo ahí obviamente es uno de Poisson porque pues es una distribución discreta, porque el número de usuarios es un número entero, entonces, pero es 1, 2, 3 y es discreto y ya. ¿Ok? Ahora, de igual manera, vamos con los desvanecimientos. Yo les comentaba que iba a agregar la parte de oscurecimiento, pero no sé si nos vaya a dar tiempo, porque hay que entender o sea, solo es agregar la simulación, pero es sacar más resultados. Entonces, eso solo, si les llega a dar tiempo al final, lo agregamos y no con los puros desvanecimientos. ¿Ok? Pero bueno, vamos para allá. Ya desde el punto de vista de distribución de los usuarios en una región geométrica, pues ya entendimos. Ahora vamos con otros fenómenos, que son el path loss, o sea, las pérdidas por trayectoria, y los desvanecimientos. La primera es el path loss. El path loss no es determinístico, es aleatorio. ¿Por qué? Porque depende pues, de la distancia de los usuarios, y la distancia de los usuarios depende de la posición. Y si la posición es aleatoria, pues la distancia es aleatoria y por tanto el path loss o pérdidas por trayectoria es como se llama, es aleatorio. En nuestro caso, por las pérdidas de trayectoria, pues como lo hemos dicho, es la atenuación que sufre una onda electromagnética cuando viaja por el espacio. En este caso, pues no es espacio libre, sino el espacio aquí, en la Tierra, ¿no? Entonces, obviamente va viajando y a través de esa trayectoria, pues se va atenuando por el medio ambiente, porque va absorbiendo energía y pues cada vez va más energía y pues cuando llega ya al punto receptor, hay ciertas pérdidas. Una aproximación que se utiliza es la de Friis. Pueden poner ahí una gráfica para que se vea más o menos el comportamiento. Decirle que es un modelo especial porque es en el espacio libre y pues es un modelo ideal. Decir que se ha hecho ciertos ajustes o modificaciones de dicho modelo de Friis y que se considera como solo que obviamente una aproximación buena es que va cayendo con el inverso de un exponente, que es lo que pusimos nosotros, es 1 entre la distancia a la alfa. Ese exponente obviamente hay diferentes valores. En el 2 sería el espacio libre, que sería la aproximación al de Friis. Y en el 4 normalmente se utiliza para ambientes de movilidad y objetos como el que tenemos aquí. Yo normalmente utilizo uno de 3.5 a veces, si no cuento el que usamos, porque pues ya no tanto el comportamiento que se tenía anteriormente, entonces es una buena aproximación. Pero ese es el path loss. Hasta aquí dudas del path loss, las pérdidas por trayectoria. O sea, ya está más claro. ¿Vale? Ya está más claro. Ok, ese es el path loss nada más. Ok, luego, otro comportamiento. Eso es suponiendo que la señal viaje de un punto a otro. Hasta una distancia y ya. Pero ¿qué pasa? Realmente, aunque nosotros nos movamos de un punto, o sea, si nos ven como un punto hacia la estación base, siempre va a ser una línea.
realmente en nuestro comportamiento ya en el plano pues es aleatorio. Y obviamente como nosotros nos vamos moviendo, pues la señal, digamos, ¿ustedes creen que la señal viaja en línea recta de transmisor y receptor nada más? Bueno, en el espacio libre sí, pero de hecho en el espacio libre no existen desvanecimientos. Pero aquí en la Tierra, ¿creen que viaje en línea recta o en una sola trayectoria? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Por los objetos, ¿no? Que hay entre primero, la... por todos los objetos que hay. transmisor y De receptor. avenidas, exactamente, avenidas, personas, coches, eso es por un lado. Dos, porque además nos estamos moviendo. Entonces, si nos estamos moviendo, en un momento podemos estar en una región libre y en otra en una región en la que hay objetos. Entonces, la señal, cuando viaja en el transmisor al receptor, no solo viaja en una trayectoria directa, sino que también incide en los objetos que hay alrededor de nosotros como transmisor o como usuarios, y esas incidencias van a generar, en superficie van a generar reflexiones. Obviamente generan otros fenómenos, como, acuérdense que cuando una onda incide en ¿cómo se llama?, en una superficie, hay muchos fenómenos. La primera, la reflexión. Luego la difracción. ¿Y cuál es la otra? Reflexión, difracción, dispersión. Son los tres fenómenos que suceden en todo ambiente, ya sean ondas mecánicas o ondas electromagnéticas. Eso es también geometría, llega la onda incidente, con ese mismo ángulo se refleja, la de difractada cambia un poco el ángulo y bla, bla, bla. Son fenómenos que ocurren ya. ¿Ok? Entonces, por todos los fenómenos que ocurren reflexiones, difracciones, refracciones, es que al transmisor, de la señal que viaja al transmisor, que es solo una onda electromagnética, al receptor le llegan múltiples copias de esa señal original, que obviamente cada copia llega en un tiempo diferente, porque no es lo mismo, por ejemplo, la señal que viaja rebota y refleja hacia el receptor en un coche, al tiempo que tarda una persona o en una casa. Entonces, esas señales que llegan al receptor de todas las reflexiones, difracciones y todos los fenómenos físicos que ocurren, pues tienen, se le llaman multitrayectorias porque, pues como su nombre lo dice, llegan a diferentes partes. De hecho, siendo estricto, llegarían infinitas copias de infinitas partes, regiones. ¿Ok? Entonces, por eso se le llaman multitrayectorias, porque llegan al receptor de múltiples trayectorias, dependiendo de los objetos con los que incidan. Y porque eso es la parte de multitrayectorias. ¿Por qué se le llama desvanecimientos? Recuerden, o no sé si recuerdan de sus clases de ondas electromagnéticas y de ondas mecánicas, comportamientos físicos que tienen las ondas, que es lo de la interferencia constructiva y destructiva. ¿Sí se acuerdan de eso? De que lo vieron en algún punto en la carrera. Ok. ¿Qué pasaba cuando era una interferencia constructiva? Se tomaba la amplitud de las señales e incrementaba la amplitud. ¿Ok? Bueno, por la suma de las dos, ¿no? Y la destructiva, pues, ¿qué pasaba? Se anulaba la señal, o si eran de misma amplitud, diferente fase de 180 grados, o si era otra amplitud diferente y de diferente fase, pues atenuaba nada más, ¿ok? Entonces, ok, hasta aquí duda ese comportamiento de las ondas mecánicas o electromagnéticas, interferencia constructiva y destructiva, y todo claro, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros dijimos que las trayectorias que me van a llegar son aleatorias, si no las puedo describir, esa interferencia constructiva o destructiva, es decir, que se sumen o se resten las reflexiones que llegan, ¿ustedes qué creen? ¿Que es determinístico o es aleatorio? Aleatorio también. Entonces, sí, tenemos que el número de trayectorias no la sabemos, es aleatoria, y también la amplitud. Por lo tanto, el número de multitrayectorias es aleatorio. Y luego el comportamiento que va a tener la amplitud tampoco lo sabemos, es aleatorio. Entonces, con esos dos fenómenos existen herramientas también matemáticas, y uno de ellos son los desvanecimientos por multitrayectoria, es decir, los desvanecimientos es esa fluctuación de la señal por la interferencia constructiva y destructiva, es decir, que suba o baje, que suba o baje. De hecho, recuerdan, hicimos una simulación pequeña ahí, como iba montada sobre el path-loss. De hecho, la pueden presentar si quieren. No sé si recuerdan de que el path-loss estaba en una línea así recta
y luego cuando lo multiplicamos por un desvanecimiento, pues se iba saltando así. ¿Se acuerdan de esa? De hecho, no sé si le hice Sí. yo, le hice ustedes. Si la Lo hice yo, pusimos como ecuación de Friis, creo. ajá, la ecuación de Friis, ahí en esa parte, y le agregamos desvanecimientos y lo movimos. ¿Ok? Entonces, estos desvanecimientos multitrayectorias son esas fluctuaciones o son esas variaciones de la señal que llega al receptor por toda la trayectoria que sigue o que viaja del transmisor al receptor, y como a través de ese viaje del transmisor y receptor, pues se va teniendo múltiples trayectorias por las reflexiones que hay y por el comportamiento de movimiento de los objetos, es por eso que ese desvanecimiento caracteriza eso y es aleatorio. Entonces son los fenómenos que suceden, no sé si ya quedó más claro. Sí. O no. Entonces, 2. Path loss es un comportamiento aleatorio. ¿Por qué? Porque depende de la posición y la posición es aleatoria. Bueno, depende de la distancia y la distancia depende directamente de la posición y por lo tanto es aleatorio. Por otro lado tenemos, ese es un comportamiento de la señal también aleatorio. Y luego el otro comportamiento aleatorio también de la señal, pues es precisamente ese comportamiento por multitrayectorias, que es por el viaje que tiene la onda del transmisor al receptor y por todos los múltiples objetos u obstáculos, se le conoce, que van en la trayectoria y las reflexiones que va teniendo. Entonces los desvanecimientos multitrayectoria estudian o caracterizan ese comportamiento aleatorio, esa fluctuación aleatoria de la amplitud de la señal dadas por las múltiples trayectorias que se dan. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, todo bien. Obviamente son dos fenómenos. Hay uno tercero, que es el shadowing u obscurecimiento, que ese, pues, como su nombre lo dice, pues si tú te pones en un árbol, te oscurece si no te llega la luz solar, ¿no? Al final la luz solar, la luz es una onda electromagnética también. Entonces los oscurecimientos en comunicaciones móviles también se da, pero por edificios, es en la que tengas un edificio y que pues un edificio, la señal llega a pasar con cierta amplitud, pero prácticamente el edificio pues la atenúa también porque pues absorbe la energía de la onda electromagnética. Entonces el otro desvanecimiento, que pero ese no se llama desvanecimiento por multitrayectorias, sino se llama desvanecimiento por obscurecimientos. ¿Por qué? Imagínense que ustedes van caminando. ¿Creen que, por ejemplo, la amplitud de la señal que les llega a ustedes es la misma cuando están atrás de un edificio, cuando están atrás de un árbol, o cuando están en un área despejada? Así en un campo, por ejemplo, ¿creen que es la misma? No, es diferente. Diferente. Y obviamente esto de qué va a depender, pues depende también de la posición del usuario, de las personas, del objeto, y también de la posición de los obstáculos. Entonces, como eso es aleatorio, pues ese oscurecimiento también es aleatorio. ¿Ok? Hay diferentes, del desvanecimiento, el path loss, pues ya les dije, la fórmula es la inversa, que cae con un inverso y con un exponente alfa. La de desvanecimientos, hay muchos, dependiendo del comportamiento, pero el más utilizado y para nuestro ambiente, que es de multitrayectoria, que no hay una trayectoria dominante, sino múltiples trayectorias, es el Rayleigh. También, el hecho de que nosotros describamos matemáticamente esos desvanecimientos como Rayleigh, no quiere decir que en la realidad el Rayleigh, de hecho, tiene un comportamiento un poco diferente, pero pues por mediciones que han hecho, la distribución que más se aproxima a caracterizar ese comportamiento de multitrayectorias es una Rayleigh. ¿Ok? Obviamente hay otras, ¿sí? La Rice, Nakagami, que alguna vez las dejé, pero esas tienen un comportamiento diferente. La Rice tiene una componente dominante y de mayor amplitud respecto a otras múltiples trayectorias de menor amplitud. La Nakagami es similar, pero te da la facilidad de que se puede convertir en un Rayleigh o se puede aproximar a una de Rice, pero matemáticamente es un poco más complicado. Y también mete otro término que se llama la homogeneidad del canal. Es decir, el comportamiento, si se dan cuenta, también aleatorio, pues no es el mismo en toda la región, sino cambia dependiendo de cómo se llaman, de la distribución de los edificios, de las personas, los vehículos. Entonces, en general, es un comportamiento no tan homogéneo. Entonces, la Nakagami describe un poco más eso, pero es más complicado. Entonces, pero la que vamos a utilizar es la Rayleigh. ¿Por qué? Porque es la que más ampliamente utilizada. De hecho, si ustedes buscan un artículo que diga, por ejemplo, Performance Cellular Network o desempeño en redes celulares,
sí o sí va a utilizar la Rayleigh. ¿Por qué? Pues la más ampliamente utilizada, ustedes mencionan igual que la más ampliamente utilizada, y es la que describe con cierta exactitud o precisión, perdón, el comportamiento aleatorio de esas multitrayectorias. ¿Ok? Hay más, sí, pero lo vamos a estudiar. Luego, el oscurecimiento también hay muchas maneras de, ¿cómo se llama?, caracterizarlo. Una de ellas que se utiliza es una que se le conoce como gamma inversa, es decir, que también se sacó de manera teórica y se aproxima ahí. Pero la que más se utiliza es la log normal. Entonces, la log normal, pues es la que más se aproxima para describir ese comportamiento aleatorio de los oscurecimientos. De hecho, por ejemplo, la log normal, según yo, está implementada en MATLAB, dejen veo. Así, log normal distribution. Y bueno, vamos a verla aquí. Bueno, voy a presentarles un poco. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas. No. No, ¿No? todo bien. Ok. Entonces, bueno, o sea, yo solo quiero que les quede como muy claro esos fenómenos y que quede claro también que todo lo que utilizamos de Poisson, de lineal, de Cox, Rayleigh, el cálculo de la distancia, todos son modelos matemáticos. Y lo que nosotros estamos haciendo, de hecho, parte de los objetivos particulares es esto, de describirlo. Entonces, como lo que les decía, identificar algunos de los tantos objetos que aparecen en la vida, de los tantos fenómenos físicos que aparecen en la vida real. Pero no quiere decir que sean completamente todos, sino que obviamente es con cierta precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que sí nos va a dar, sí lo vamos a poder hacer, porque no se lleva mucho tiempo. Pensé que no está implementada porque sí es un poco difícil un comportamiento medio complicado de simularlo, pero no, ya está implementado aquí, se llama distribución log normal. Se llama log normal porque por la manera en que cae de manera logarítmica. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se dice que cae de manera logarítmica? Pues, o sea, ustedes lo han vivido en un fenómeno que es lo que les decía, van en el sol y pues sienten un calor, ¿no? Y de repente entran en una región en la que ya no está un edificio y les tapa el sol y hay sombra o un árbol y pues la temperatura cambia drásticamente, ¿no? Ya no sienten ese calor. Entonces ese decaimiento de temperatura, si lo caracterizáramos, es logarítmico, o sea, cae así rápido. Y con las señales igual, imagínense que llevan, bueno, han hablado o han tenido una llamada antes de entrar al metro. No, Vez pero se distorsiona, ¿no? Que vayan se llamando pierde. y de repente entran al metro y ya no se escucha nada. O en un elevador, por ejemplo, lo han pasado. Igual y tampoco, ¿no? ¿Verdad? En un túnel también, ¿no? En un túnel, exactamente. En un túnel, por ejemplo, fácil, en los túneles, el túnel que está rumbo a Toluca, llevas tu radio y la voz se escucha bien, de repente sale el túnel y ya no se escucha nada, puro ruido. ¿Por qué? Porque imagínate la señal vacía y de repente cae. Esa caída tan brusca es la que sigue un comportamiento logarítmico, exactamente, por esta caída tan baja. Entonces, obviamente, pues dijeron, pues si sigue un comportamiento logarítmico por la caída tan brusca, acuérdense que todo cambio brusco así tan rápido tiene un comportamiento o exponencial o logarítmico, de ley, porque pues, los logaritmos así son, la exponencial empiezas en 1 y terminas luego en 0. El logaritmo igual es hasta acá y luego acá bajas con un asintótico hacia el, bueno, si es menores a 1, hacia abajo, si es mayores hacia arriba, pero luego es asintótico hacia el 0, porque en el 0 pues no existe el logaritmo. Ok, y me ha dicho, miren, matemáticamente tendríamos que hacer todo esto, luego todo esto, que es la media y varianza de cada fase, sumarla, sacar esto y bla, bla, bla. Pero, gracias a MATLAB, ya no, la distribución, lo normal es esta, que prácticamente son dos parámetros. El parámetro mu y el parámetro sigma. El parámetro mu es la media de los valores del logaritmo, es decir, en nuestro caso, de los desvanecimientos por escurrecimiento, es el valor medio de potencia que vamos a tener.
entre una subida y otra y en una bajada. Entonces, pero por ejemplo, solo para que se den como una idea, digamos que el rally, digamos que tenemos una media en el rally de 10. Y esa fluctuación, por ejemplo, me puede dar un valor de 7, de 8, de 9 hacia abajo, 9, 10 hacia abajo, o puede dar valores de 11, 12, 13 hacia arriba. Esa fluctuación alrededor del medio. Pero ¿qué pasa con el log normal? Pues como yo les dije, esos cambios son muy bruscos. Entonces yo puedo tener 10 de señal y de repente tengo, no sé, 1 o 0. O puedo tener 10 y de repente tengo, rara vez es que suba, pero puedo tener, por ejemplo, 15. Pero esos cambios son muy bruscos, a pesar de que puedes tener la misma media que un rally. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, ¿cuál es el valor medio o el promedio de sumar 9 más, bueno, 3 9? Pues el promedio es 9, ¿no? Pero ¿cuál es el promedio, por ejemplo, si yo tengo de 10, de 2 y de 15? ¿Cuál es el promedio de eso también? También es 9, ¿sí, no? Bueno, hagan la cuenta si quieren. 10 no, más 2 más 15, 27 entre 3, 9. Entonces, si ven, a pesar de que la media sea la misma, la variación de los valores es muy diferente. Entonces, obviamente, que tenga una media no quiere decir nada. Luego vamos el sigma, que es la desviación estándar de los valores. Aquí lo hice de manera matemática. Pero realmente, sigma al cuadrado, bueno, sigma es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, ¿qué creen que es? Como su nombre lo dice, ¿qué se imaginen que me representa? ¿Cuánto varía un valor promedio? ¿O qué creen cuánto varía un valor respecto al promedio o la media? Pero es, en general, la variación de los valores. Entonces, si yo le estoy diciendo que en la logarítmica pues sube mucho, puede bajar, ¿qué tan profundo sea un oscurecimiento? Me lo da la sigma. Porque qué tanto va a variar esos valores de atenuación de la señal de amplitud, de que lo suba o que lo baje. Y es por eso que siguen esos dos parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok, entonces por eso es que las log normal se utilizan para describir ese comportamiento de los oscurecimientos. Y afortunadamente ya existe una función que me lo hace de manera aleatoria, que es la log normal mu sigma. Ok, entonces